Mira, aquí en Teams, espérate que quiero que se grabe. Aquí en Teams, eh, voy a agrandarlo para que lo veas bien. Ahí están las clases, ¿cierto? En general están las clases. Aquí está donde tú entras a la clase. Aquí arriba, donde ¿Sí? dice archivos, estoy compartiendo, ¿cierto? No, No, pantalla no. ya ahora lo comparto. Si me estaba dando cuenta que no lo estaba compartiendo. Ya, te explicaba que aquí, mira, por ejemplo, general, voy a agrandarlo para que puedas ver bien. Donde dice general es donde tú entras siempre, ¿ya? Y te unes a la clase. Y acá donde dice archivos está el material que estoy trabajando ahora. Está el PPT. Este PPT lo vamos a ir viendo paso a paso. Ah, Está ya, la ese guía. tiene harta información. Claro, aquí está todo el pasado Ya, de los verbos acción. Acá hay una guía con la que vamos a trabajar el próximo, hoy día un poquito y el próximo jueves. Y acá está la lista de verbos, ¿ya? Estas dos cosas por ejemplo, imprimir la lista de verbos sería bueno para que las claro, tuvieras, porque vamos a estar trabajando con la lista de verbos. Ahí están los verbos regulares y la acá están tengo. los irregulares, ¿ya? Y la guía es la que voy a mostrarte después a continuación. Entonces vamos a partir ahora con la información primero, ¿ya? Entonces, mira, la evaluación 4 y la última es de la unidad 4. Vale un 30%. Eh, esta evaluación es una prueba escrita en el ambiente de aprendizaje de INACAP. Va a estar en la unidad 4. Es una prueba escrita, ustedes tienen que entrar a ella, tiene tiempo, va a tener una hora para que la hagan, pueden hacer un solo intento, van a tener comprensión lectora, una pequeña comprensión lectora de pasado, van a tener que buscar la alternativa correcta de la pregunta, de la respuesta a la pregunta, van a tener que escribir oraciones, van a tener que contestar preguntas en forma escrita y van a tener que hacer preguntas en forma escrita. No es solo de marcar alternativas, ¿ya? Van a tener que elegir pasados de verbos y van a tener que completar párrafos y van a tener que elegir significado de los verbos. Entonces, por eso es que yo les puse esa lista, que no es una lista cualquiera, ya es una que yo hice especialmente para la clase esta, porque fíjate que tiene solo dos filas, la forma base y la forma pasado y el significado. Mira, no me había dado cuenta eh, que no le puse significado ahí. Ese sería arribar, llegar. Eh, Mira, no me había dado cuenta, va a tener que corregir después la hojita de los verbos. Ya, entonces, por eso es que les pasé una lista, esa lista que yo les hice, ¿ya? No están todos los verbos, sino los que vamos a trabajar principalmente. Ahora, esta prueba va a ser en diciembre, en la última semana de diciembre. Eh, yo creo que la vamos a hacer el día 28, el día de los inocentes. Sí, porque si la hacen el día jueves sería 29. No sé, cualquiera de los dos días. Yo creo que sería el 28 mejor para que eh, tengan tiempo de hacerla bien. Entonces, ¿de qué se trata esta unidad? Se trata de formular preguntas y respuestas sobre acciones profesionales pasadas, formular preguntas y respuestas sobre experiencias personales pasadas, aplicar expresiones idiomáticas del pasado. Entonces, esas tres cosas son las que yo les voy a enseñar: a hacer preguntas, a hacer respuestas, a hacer afirmaciones, a usar las expresiones de tiempo
Y lo otro es que ustedes memoricen los verbos para que les pueda ir bien. Quien en la evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3 y evaluación 4 tenga promedio de 4 hacia arriba, tiene aprobada la asignatura. Si tiene un rojo y tiene promedio 4, la tiene aprobada. Si tiene 2 rojos y tiene promedio 4, la tiene aprobada. Pero si es que le da entre promedio 3 y 3,9, el promedio de su nota, tiene que dar el examen. Y el examen va a ser el lunes 3 de enero, ¿ya? El examen va a ser muy parecido a lo que yo te estaba explicando que es la prueba. Estará en el ambiente de aprendizaje de INACAP, es online, preguntas con alternativas, comprensión lectora, contestar y hacer preguntas en forma escrita, pero la diferencia es que el examen incluye las 5 unidades que hemos trabajado, ¿ya? La prueba que te estaba hablando es solo la unidad 4, entonces como más fácil que el examen. Entonces vamos a trabajar ahora con el pasado simple de los verbos acción. Entonces el pasado simple de, por ejemplo, de go, drink, eat, speak, esos son los verbos acción que te indican una actividad, ¿ya? Después, en la última semana, cerca de la prueba, les voy a enseñar el verbo to be que trabaja en forma distinta, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos en pasado simple, nosotros usamos los verbos en pasado y en inglés los verbos pueden ser regulares y los verbos regulares son aquellos que al verbo se le agrega una ed. Entonces, por ejemplo, tengo like, que tiene la e, por lo tanto se le agrega solo la d, like, liked, want, wanted, listen, listened, work, worked, study, studied. Cuando tengo un verbo que termina en consonante Y, se cambia la Y por una I latina más la ed. Son pocas las excepciones, ¿eh? Casi todos los verbos usan ed, pero los que terminan en e solo ponen la d. Los que tienen consonante Y cambia. El resto de los verbos va a usar ed. Entonces, cook, cooked, visit, visited, watch, watched, stay, stayed, play, played. Este no es igual a ese porque stay y play tienen vocal antes de la Y. Entonces se le agrega la ed, ¿ya? Entonces así se trabaja con los verbos regulares en pasado. Aquí les tengo la lista completa con significado, porque en la medida en que ustedes se aprendan los verbos, van a poder entender más cuando lean o cuando les hablen. Entonces, los verbos regulares son aquellos que se le agrega ed, y la pronunciación de la ed se hace con, estos son sonidos, t con una t, d con una d, y cuando el verbo termina en t o d, hago id. Entonces, por ejemplo, like, light, termina en una t. Want termina en t, entonces no puedes pronunciarlo con t. Voy a decir wanted, voy a usar esta para que suene. Listen, listened, work, worked, study, studied, cook, cooked, visit, termina en T, entonces visited, watch, watched, stay, stayed, need, termina en D, needed. Entonces uso este, ¿cierto? Entonces este es para los verbos que siempre terminan en T o D, ¿ya? En cambio estos otros son, la T se usa cuando el verbo termina en una
en un sonido que hace sonar, que no hace sonar las cuerdas vocales. Por ejemplo, like. Entonces eso suena en la boca nomás, no suena en las cuerdas vocales. Entonces le agrego T, light. Por ejemplo, listen, ahí suenan las cuerdas vocales. Si usted se toca aquí debajito de ahí donde está la garganta más o menos, se toca en el cuello, ahí donde está la unión del cuello y la cabeza. Si usted se toca ahí y dice listen, se va a dar cuenta que se mueve las cuerdas vocales. Entonces ahí se pone una D al final del verbo. Listen, listened, study, studied, stay, stayed, ¿ya? Y los que no son sonoros como like, work, cook, watch, agregan una T porque no suenan mis cuerdas vocales. Entonces eso, like, liked, gustar, want, wanted, desear, listen, listened, escuchar, work, worked, trabajar, study, studied, estudiar, cook, cooked, cocinar, visit, visited, visitar, watch, watched, mirar, stay, stayed, permanecer, quedarse, need, needed, necesitar. Entonces los verbos regulares son aquellos que yo formo el pasado con una ed. Existen también en inglés los verbos irregulares en el pasado. Irregulares porque no agregan la ed. Irregulares porque cambia completamente, por ejemplo, go, went. El pasado de go es went. Y eso significa ir. A veces cambia una consonante, a veces cambian todas las letras, a veces cambian dos o las vocales, o a veces no cambia en forma escrita, pero cambia la pronunciación, ¿ya? A veces no cambian, son iguales. Entonces, por ejemplo, go, went es el pasado. Make, made es el pasado. Do, did es el pasado, hacer, ¿verdad? Speak, spoke es el pasado. Drive, drove sería el pasado. Write, wrote sería el pasado. Read, ¿cierto? Esta columna que está aquí es la forma base del verbo, ¿ya? Y esta que está acá es el pasado. Entonces, este verbo en forma base se dice read y en pasado se dice red, igual que el color rojo, red. Meet, cuando se acuerdan que en inglés uno decíamos nice to meet you, ya, entonces encantado de conocerle, meet, conocer. El pasado es met. Eat, ate es el pasado. Drink, drank es el pasado. Have, had es el pasado. Acá los tengo con significados. Entonces, en la medida en que ustedes vayan aprendiéndose los verbos, trabajando conmigo, leyéndolo, escribiéndolo, pronunciándolo, diciéndolo, cuando hagamos ejercicio, usted se los va a ir aprendiendo porque está haciendo como todas las actividades para aprenderse inglés. Escuchar, hablar, leer, ¿ya? Y escribir. Son todas las habilidades con las cuales uno aprende un idioma. ¿Ok? Entonces, que necesitan aprenderse el pasado, porque en uno de los ítems tienen que saberse el pasado de los verbos que ahí les indican. Además, tienen que completar oraciones con los verbos adecuados. Entonces hay una lista y hay distractores que le van a hacer a lo mejor confundirse si no se los sabe. Ahora, para hacer oraciones afirmativas, que eso es lo que vamos a pasar esta semana, oraciones afirmativas en pasado, voy a usar un sujeto, el verbo conjugado en pasado, sea regular o irregular, el verbo en pasado, y un complemento. Entonces la forma base es como yo tengo el verbo sin conjugar y voy a usar el
past simple. Cuando toman una lista de verbos que no haya sido la mía, van a tener 3 formas. Entonces, la que diga past simple es la que estamos usando. Si usted imprime la mía tiene base form y past simple, porque la otra no la vamos a usar nunca. Esta la vamos a usar. Entonces, examples of affirmative sentences. Por ejemplo, I went to New York 10 years ago. Yo fui a Nueva York 10 años atrás. Ago es una palabra que me indica pasado. Eat, la oración va a ser con el verbo eat, pero en pasado. Carol ate a sandwich yesterday morning. Carol comió un sándwich ayer en la mañana. Yesterday es una expresión de pasado. Después esta oración va con drink en pasado. Steve drank a coffee last night. Steve bebió un café la noche pasada. El last también es una expresión de tiempo de pasado. Work, vamos a trabajar con work en pasado y sería I worked late last night. Entonces yo trabajé hasta tarde la noche pasada. Recordar que last es una expresión de tiempo. Las expresiones de tiempo o palabras señales que me indican que son la oración está en pasado simple son yesterday, que significa ayer, y puedo tener yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, the day before yesterday, ¿cierto? Antes de ayer sería eso, the day before yesterday, antes de ayer. Last, que significa pasado, entonces si digo last week, la semana pasada, last year, el año pasado. Ago significa atrás, entonces si digo a month ago, digo un mes atrás. 2 weeks ago serían 2 semanas atrás. Puedo decir 5 minutes ago, 5 minutos atrás, y todo eso es pasado, un momento específico en el pasado. Cuando tengo una fecha anterior a la que estamos usando, anterior a al año que estamos, por ejemplo, in 2002, estamos al 2021, entonces eso es pasado. In 2019 también es pasado. Entonces, estas expresiones de tiempo generalmente se usan al final de la oración, ¿ya? Es lo que se usa al final de la oración. Pero hay algunas oraciones que lo usan al principio, pero se pone coma. Entonces, por ejemplo, yesterday, coma, y después va la oración. Por ejemplo, this morning, esta mañana, y después va la oración. Acá dice last week, la semana pasada, y va coma, y después va la oración. Entonces, cuando pongo las expresiones de tiempo al principio, hay que poner una coma. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora es completar oraciones con los verbos para que se los vayan aprendiendo. Si se lo saben, me lo dicen, pues ya van participando. Entonces aquí tengo que usar el verbo make y sería the student. ¿Hay alguien que se sepa ese verbo? ¿No? Made. The student made a report last night. El estudiante hizo un reporte la noche pasada. Acá tengo que usar el pasado de write. Entonces voy a decir the teacher wrote the lesson yesterday morning. El profesor escribió la lección ayer en la mañana. Voy a usar el verbo read en pasado. Se escribe igual.
pero se pronuncia distinto. They read the book yesterday. En esta oración vamos a usar el verbo work. Charles worked, porque el verbo work es pasado. O sea, perdón, es regular, worked. Charles worked in the administrative functions. Entonces, Charles trabajó en las funciones administrativas. Acá tengo visit, es un verbo regular, entonces voy a decir visited. He visited his grandmother last week. Él visitó a su abuela la semana pasada. Aquí tengo eat y el pasado de eat es ate. Y entonces la oración dice that David ate breakfast at 9 o'clock yesterday afternoon. David se comió el desayuno a las 9 ayer en la mañana. Acá tengo el verbo cocinar, cook, y lo voy a usar en pasado porque estamos trabajando las oraciones afirmativas en pasado. We cooked lasaña yesterday afternoon. Nosotros cocinamos lasaña ayer en la tarde. Entonces, ahora vamos a hacer otras oraciones, ya con diferentes verbos. Por ejemplo, yesterday, my father, tengo que poner el verbo que está en rojo en pasado. My father went. O de go es went. Yesterday, my father went to work by car. Ayer mi papá fue a trabajar en auto. This morning, tengo que poner el verbo have. This morning, I had a shower. Esta mañana yo tomé una ducha. Acá tengo que usar el verbo clean, verbo regular, ¿cierto? Que se le agrega ed. Y digo, my sister cleaned her room last Saturday. Mi hermana limpió su pieza el sábado pasado. Acá tengo el verbo work y el verbo work es regular. Entonces vamos a colocar worked. My father worked very hard last week. Mi papá trabajó muy duro la semana pasada. Acá tengo el verbo buy y el verbo buy en pasado es bought. Entonces, last week my family bought a new table for the kitchen. Entonces dice, la semana pasada mi familia compró una nueva mesa para la cocina. Acá tengo el verbo lose, que es perder, y el pasado de lose es lost. Había una serie que se llamaba Lost. Entonces, I lost my math book the other day. Yo perdí mi libro de matemáticas el otro día. Acá tengo tell y el pasado de tell es told. Y entonces dice, I told my mother a lie. Yo le dije a mi madre una mentira. Acá tengo listen, es un verbo regular. Le tengo que agregar la ed. Entonces, we listened a terrible sound outside last night. Nosotros escuchamos un terrible sonido afuera la noche pasada. Acá tengo el verbo see, que es ver, y el pasado de see es saw, que también significa cierra, pero aquí es el pasado, ¿cierto? Entonces, you saw a football match on Tuesday night. Tú viste un partido de fútbol el martes en la noche.
Acá tengo drink. Drink es beber, ¿cierto? Y el pasado es drunk. Y entonces vamos a decir ahí, Paul drank a liter of Coke for lunch yesterday. Entonces, Paul bebió 1 litro de coca para el desayuno ayer. Entonces, cada vez que hago oraciones afirmativas, voy a usar los verbos en pasado, ya sean regulares o irregulares, voy a usar la forma pasada de los verbos. Esta es la guía que está aquí donde le dije delante que está en archivos, no la guía, sino el PPT del pasado simple. Está aquí en archivos. Lo que voy a abrir ahora es una guía que también está aquí en archivos. Y vamos a trabajar, esta guía trabaja en la página 1 hasta la 4 con los verbos regulares. Todos con los verbos regulares, afirmaciones, negaciones, preguntas. Y en la página 5 usa los verbos regulares, perdón, los verbos irregulares. Y todos los ejercicios que hay desde la página 5 en adelante son con verbos irregulares. Entonces, vamos a ir trabajando esta guía de a poco. Yo le sugiero que la imprima. El que la imprime o la hace en computador conmigo va a tener décimas. Voy a dar décimas para la prueba al que hace esta guía completa. Entonces, hoy día vamos a trabajar con esta parte, ya vamos a trabajar con los verbos regulares, los que se le agrega ed para formar su pasado. Entonces, miren, repeat, aquí hay 4 grupos de verbos. Al grupo 1, que es lo normal, que se le agrega ed, ¿ya? Seguramente de estos como 30 verbos que hay ahí, va a haber una lista larga porque la mayoría de los verbos sigue esa regla. Está el grupo 2 que termina en D porque el verbo tiene E, ¿ya? Y está el grupo 3 donde el verbo termina en worry, fíjese, consonante Y. Consonante más Y se escribe IED. Entonces, worry, el pasado es worried, ¿ya? Muy pocos verbos tienen esta terminación o forma consonante, vocal, consonante. Cuando tiene consonante, vocal, consonante, doblo la última consonante más la ed. Double consonant plus ed. ¿Ok? Entonces, acá tengo verbos. Finish sería del grupo 1 porque agrego ed a finish, ¿cierto? Y entonces lo escribo. Finish. Y le agrego la ed. Entonces, este verbo es del grupo 1. Después tengo el verbo start. El verbo start también se le agrega la ed, es del grupo 1. Started. ¿Ok? Entonces, después viene el verbo phone, que ya está categorizado, ¿cierto? Phone está ahí. Y viene call. A call se le agrega la ed y sería called, ¿cierto? Lo normal es eso, así que van a haber muchos verbos que hagan esto, ¿ok? Después viene miss, que significa echar de menos a alguien o perder el bus, por ejemplo, I missed the bus. Es un verbo del primer grupo que se le agrega ed. Enjoy también es del primer grupo porque tiene vocal Y. Entonces lo escribo aquí, enjoyed, ¿cierto? Donde le agregué la ed. Visit también se le agrega la ed, entonces también es de este grupo.
visited, ¿ya? Después viene marry, y marry es un verbo que termina en consonante Y, por lo tanto sería de este grupo. Ouch, fui para abajo. Sería married, eso es casarse. Ah, le puse M y una R. Married, ¿cierto? Eso estaría en pasado. Después viene el verbo listened y es de este grupo. Listened, porque le agrego ed, ¿cierto? Después viene el verbo cry, y cry es de este grupo, ¿cierto? Porque tiene consonante Y, y entonces sería cried, donde el ed, ¿cierto? Es la conjugación que se le agrega. Después viene play, y lo normal es agregarle la ed, played, ¿cierto? Después viene el verbo hate. Me faltan 2500. Pásame la cartera que está ahí. Viene el verbo hate, que significa odiar. ¿Tú me lo voy a planchar? ¿Qué? El traje. Estoy en clase. Después. Sí, pues me falta poco. Espérenme un poquito, chiquillo. No me alcanza. ¿Cuánto tenés? 1000. Ya. De adelante en la cartera parece que hay otro 1000. ¿Acá? Perdonen, chiquillos, que tocaba, no me dejan nunca tranquilo. Salvado. Ya. Entonces, estábamos en play, ya lo puse. Hate sería de este grupo, ¿cierto? Porque tiene E. Después viene wash, sería de este. Washed. Después viene climb, sería de este mismo grupo. Climbed, subir. Después viene live, que termina en E, por lo tanto sería de este grupo. Después viene arrive, sería de este grupo. Después viene talk, sería del grupo de acá. Stay, no, look y stay también son de acá, porque le agrego ed. Entonces, la mayoría de los verbos va acá, ¿ok? Después, stay, permanecer, quedarse. Clean también es de acá. Al revés. Cleaned. Travel también es de acá. Travel. Open también es de aquí, de ese grupo. Después viene like, es del grupo de aquí. Tiene. Después viene walk, que es del grupo de acá. La idea es que ustedes se vayan como aprendiendo esto ya. Walk es caminar. Carry es del grupo de acá. Carry es llevar, acarrear. Carried. Después viene stop, que termina en consonante, vocal, consonante, y se dobla la última consonante más la ed. Double consonant plus ed. Después viene mixed, que sería de este grupo de acá, porque la X en sonidos son dos. Después viene plant, que es de este grupo de acá, plant, pero son muy pocos los que hay aquí. Doblo la N más la ed. Decide es decidir, y digo decided. Tidy es del tercer grupo, y tidy es ordenar, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo oraciones con estos
aquí hay que escribir oraciones afirmativas, negativas y preguntas, pero hoy día escribiríamos las afirmativas. Hay varias hechas. Por ejemplo, dice, mi hermana ordenar su pieza ayer en la mañana. My sister tidied her room yesterday morning. Mi hermana ordenó su pieza ayer en la mañana. Aquí dice, nosotros vivir en Nueva York en 1997. We lived, con el verbo en pasado, ¿cierto? Porque estamos haciendo una oración en pasado. We lived in New York in 1997. Nosotros vivimos en Nueva York en 1997. Tom traveled to Dublin last night. Tom traveled to Dublin last night. Tom viajó a Dublín la noche pasada. Yo limpiar mis dientes 2 veces ayer. Entonces, I cleaned, yo limpié mis dientes 2 veces ayer. Acá tengo John permanecer en casa de Mary el verano pasado. Entonces aquí la oración sería John stayed at Mary's house last summer. Entonces ahí dice John permaneció, se quedó en la casa de Mary el verano pasado. En esta dice you comenzar el colegio 10 años antes. Entonces la afirmativa de ahí sería, ¿hay alguien que me la pueda dar? Está fácil esto, pues chiquillos. Sería you started school 10 years ago. Entonces dice, tú comenzaste el colegio 10 años atrás. Y el verbo sería en pasado con ed porque es regular. La G dice, the film, terminar muy tarde la semana pasada. Entonces hacemos la afirmativa y escribimos the film ended, existe finish, que es terminar, y end, que es terminar, y los dos son regulares. Ended very late last weekend. Dice, la película terminó muy tarde el fin de semana pasado. Esta sería la última que hacemos. Y dice, Sue and Pat, conversar en el teléfono ayer. Como ya sabemos que es regular, la hacemos y decimos, Sue and Pat talked, conversaron, ¿cierto? On the phone yesterday. Entonces, Sue y Pat conversaron por teléfono ayer. Entonces, no sé si es un poco fome, chiquillos, pero vamos a estar trabajando oraciones de esta manera. El jueves vamos a seguir haciendo otros ejercicios. Ya vamos a seguir haciendo ejercicios. Probablemente vamos a trabajar con los verbos regulares y irregulares. ¿Hay alguna duda de esto que yo les estoy enseñando? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta?